A mediados del siglo XIV, en Europa empezó a pasar algo que hoy nos parecería imposible. Pero ocurrió. Gente que se acostaba bien, y al despertar ya estaba perdiendo la batalla. La fiebre llegaba de golpe, el cuerpo se rendía rápido, y en lugares como las axilas o el cuello aparecían bultos dolorosos. En cuestión de días, a veces menos, una casa entera podía quedar en silencio. Las campanas de las iglesias sonaban tanto que, en algunos sitios, dejaron de marcar cada muerte una por una. Los cementerios se llenaron, se improvisaron fosas, las calles se vaciaron, y la pregunta se repetía como un eco en todas partes. ¿Esto es el fin? Lo que nadie entendía todavía era que estaban dentro de la pandemia más mortal registrada en la historia humana. Un golpe que mató a decenas de millones y que solo en Europa pudo llevarse entre el 30% y el 60% de la población en pocos años. A eso lo llamamos hoy la peste negra, y una vez se puso en marcha, el mundo medieval descubrió que no tenía un plan B. Para entender por qué fue tan devastadora, primero hay que ver el escenario. A veces imaginamos la Edad Media como un tiempo oscuro, lento y desconectado. Pero a inicios del siglo XIV, Europa vivía un periodo de crecimiento. Más población, más comercio, más ciudades. Grandes centros urbanos como París, Florencia, Venecia o Londres estaban llenos de actividad. Y lo más importante, el mundo estaba conectado. Un mercader podía comprar seda, especias o metales que habían cruzado rutas enormes. En gran parte de Eurasia, el dominio mongol había consolidado tramos de seguridad y circulación que hoy se conocen como la Pax Mongólica, lo que aceleró el comercio a larga distancia. Esa red era una ventaja y también una trampa. Porque el mismo sistema que movía riqueza, ideas y tecnología también podía mover algo mucho peor: una bacteria, Yersinia pestis. Durante siglos, esta bacteria convivió en un equilibrio con animales silvestres, especialmente roedores, en regiones de Asia Central. El problema aparece cuando ese equilibrio se rompe. Cambios ambientales, desplazamientos, rutas comerciales, contacto más frecuente entre animales, pulgas y humanos. Hoy, gracias a estudios genéticos recientes, investigaciones con ADN antiguo señalaron un foco temprano de peste en 1338-1339 cerca del lago Issyk-Kul, en la actual Kirguistán, como un punto clave para entender el origen de la gran oleada que después arrasó Europa. En pocas palabras, lo que para la gente medieval era maldición o aire envenenado, hoy podemos rastrearlo con ciencia hasta los huesos y dientes de quienes murieron hace casi 700 años. Las noticias en esa época viajaban lento, pero los rumores de desastre viajaban más rápido que las explicaciones. A principios de la década de 1340, empezaron a llegar relatos fragmentados a los puertos del Mediterráneo. Pueblos enteros con mucha mortalidad, rutas comerciales alteradas, ciudades que parecían apagarse. Europa escuchaba esas historias con distancia. Eso es lejos, eso es cosa de otros. No existía la teoría microbiana, nadie sabía lo que era una bacteria, y no veían lo que venía escondido en la misma red que alimentaba su prosperidad. Ahora vamos a un lugar clave, la península de Crimea, en el Mar Negro. Allí estaba Cafa, una ciudad fortificada y rica, ligada al comercio genovés. Era una bisagra, conectaba rutas terrestres de Eurasia con rutas marítimas hacia el Mediterráneo. En 1346, Cafa estuvo bajo asedio por fuerzas de la Horda de Oro, un poder heredero del mundo mongol. El asedio se alargó. Meses de tensión, ataques, defensas, desgaste. Y entonces, dentro de los campamentos del ejército asediador, empezó a morir gente de una forma que no parecía normal. Y en ese contexto de campamentos, hacinamiento y mala higiene, la peste encontró un escenario perfecto para expandirse. Aquí hay un detalle muy citado por crónicas, que, en un acto desesperado, se habrían lanzado cadáveres al interior de la ciudad como parte de guerra psicológica y biológica. Los historiadores discuten matices, pero lo importante es el resultado. La peste entró.
Cuando el miedo se instala, la gente hace lo obvio, huye. Barcos genoveses salieron del Mar Negro rumbo al Mediterráneo. Llevaban mercancías, refugiados, tripulación agotada y algo más que no se veía. A cada escala, a cada puerto, se abría una puerta nueva. Lo que sí sabemos es que, una vez que la peste entró a puertos densos, avanzó con una velocidad brutal. Una de las primeras grandes entradas a Europa occidental fue Sicilia, en la ciudad de Messina, a finales de 1347. Los relatos de la época describen barcos llegando con tripulaciones enfermas o ya muertas, y autoridades intentando echarlos cuando ya era tarde. Porque no hacía falta que la enfermedad pidiera permiso. Solo necesitaba bajar a tierra. Desde ahí, la peste se dispersó por rutas marítimas y comerciales. Golpeó lugares como Génova y Venecia. Subió hacia el sur de Francia. Cruzó a la costa adriática y desde los puertos se metió hacia el interior. En pocos meses, el mapa empezó a mancharse. Una ciudad tras otra, y cada ciudad medieval tenía algo en común: densidad. Calles estrechas, casas de madera pegadas, animales cerca, desperdicios, agua no siempre limpia, mercados llenos. No eran ciudades sucias porque la gente fuera tonta. Eran ciudades con la tecnología y el conocimiento de su tiempo. Pero esa estructura se convirtió en combustible para una crisis sanitaria. Los mejores médicos del siglo XIV no tenían microscopios, ni antibióticos, ni idea de bacterias. Su marco era otro: teorías antiguas sobre los humores del cuerpo y la idea de que el aire podía estar corrompido. En algunos lugares se culpó a alineaciones astronómicas, a vapores de la Tierra, a castigos divinos. Se recomendaban medidas como no bañarse mucho por miedo a abrir poros. Quemaban hierbas aromáticas para purificar el aire. Intentaban drenar bultos. Todo esto sin saber si eso ayudaba o no. Desde su punto de vista, estaban actuando lógicamente. Pero la peste no negociaba con la lógica de la época. Y la sensación general era peor que el dolor: la incertidumbre. Porque cuando tu mejor conocimiento no funciona, la sociedad entra en pánico y busca explicaciones rápidas, incluso equivocadas. La peste no solo mataba personas, mataba el funcionamiento normal de una ciudad. Cuando el miedo al contagio crece, cambian las reglas. Gente que deja de visitar a otros, trabajos que se detienen, familias encerradas por temor. La vida urbana, que dependía de contacto constante, desaparece. Los entierros se vuelven urgencia. Aparecen fosas comunes. Y lo cotidiano se reduce a una sola tarea: sobrevivir el día. En el siglo XIV, lo espiritual y lo físico estaban mezclados. Para muchísimas personas, una crisis así solo podía ser un mensaje directo: castigo divino. Y ahí surge un fenómeno peligroso. Cuando no hay explicación científica clara, la gente busca culpables. En varias regiones de Europa circularon acusaciones contra comunidades judías, con teorías conspirativas de envenenar pozos. Hoy sabemos que eso era falso, pero en ese momento la desesperación fue gasolina. La peste negra no solo mostró lo frágil que era el cuerpo humano, también mostró lo que el pánico puede liberar dentro de una sociedad. Aunque recordemos la peste por las ciudades, la mayoría de la población vivía en zonas rurales. Y la peste llegó también allí, por comerciantes, por viajeros, por gente que huía de las urbes buscando salvarse. Y sin querer llevaba el problema consigo. El impacto rural, en algunos casos, fue aún más devastador a largo plazo. Aldeas enteras desaparecieron, campos sin cosechar, ganado sin cuidado, comunidades sin relevo generacional. Lo que sostenía el sistema feudal, mano de obra constante, se quebró. Hacia 1351, la primera oleada enorme empieza a disminuir. No porque la gente ganara, sino porque la bacteria se quedó sin suficientes víctimas accesibles en muchas zonas. El número exacto de muertes nunca se sabrá con precisión, pero una estimación ampliamente citada es que alrededor de 25 millones murieron en Europa entre 1347 y 1351. Y lo que quedó fue un continente parecido por fuera,
pero cambiado por dentro. Después del caos, el sistema económico empezó a moverse. Con tanta gente muerta, apareció algo que antes era rarísimo: escasez de trabajadores. Para que la tierra se trabajara, muchos señores tuvieron que ofrecer mejores condiciones. En algunos lugares subieron salarios, en otros se renegociaron obligaciones, en otros el control feudal se debilitó. La peste negra no inventó los cambios, pero aceleró grietas que ya existían. También cambió la cultura. El arte se obsesionó con la muerte. Aparece con fuerza el motivo de la danza de la muerte, donde reyes, papas, campesinos, todos caminan al mismo final. Un recordatorio brutal de que, ante la peste, el rango no garantizaba nada. Durante siglos, la peste negra se trató como una pesadilla medieval lejana. Pero piensa en esto: calles vacías, casas cerradas, miedo al aire, rumores, culpables inventados, medidas de aislamiento, ciudades intentando controlar entradas y salidas. No suena tan antiguo, ¿verdad? La peste negra fue una prueba de civilización, y las pruebas, cuando se olvidan, tienden a repetirse con otro nombre.